En esta segunda oportunidad, hablando sobre misericordia y gracia, he establecido que misericordia se le tiene a aquellos que aún no son los más cercanos. Usted puede tener misericordia, que es una actitud, una actitud de amor ante alguien que usted no conoce, una actitud de piedad, si se quiere. Puede brindarle ropa, alimentos, un vaso de agua, lo que usted quiera y pueda darle. Eso es un acto de misericordia entre un humano y otro humano. Pero la misericordia de Dios va mucho más allá. Es perdonar. La misericordia de Dios significa perdón. Y si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ese perdón se plasma mucho más porque va desarrollándose dentro de nosotros una fe que constantemente renueva el espíritu de nuestra mente y el espíritu de nuestro corazón. O sea, todo nuestro ser empieza a tener una nueva experiencia de fe hacia aquello que antes no teníamos. No es una fe natural de cosas que se pueden lograr humanamente, sino es una fe en cuestiones mayores que se necesita de una intervención sobrenatural. Y decía gracia, como la que esta mujer ha recibido, la gracia de ser sana en una parte de su cuerpo, pero resulta que ahora le tocaba en otra parte de su cuerpo, en el hígado. Y ella, cuando se contactó con nosotros, le mencionaba anteriormente, empezó a inyectarse de fe, porque esto de caminar en la fe para ver la gracia de Dios, el regalo de Dios, la intervención divina de Dios hacia nosotros, se requiere de un mentoreo, de estar instruyendo, animando, alimentando. Entonces empezó a comunicarse con nosotros y esa fe que no era tan pequeña como al principio empezó a madurar, porque claro, ser libre la primera vez le ocasionó a ella una alegría y estuvo muchos meses así, más de un año, pero cuando la segunda vez empezó a tener este problema, es como que su fe fue probada, las circunstancias probaban su fe. ¿Y qué sucedía? Bueno, ¿qué hago ahora? Pienso en mi esposo, en mis hijos, en mis nietos, y empezamos a hablar, le decía, y mi esposa empezó a calmarla anímicamente, a hablarle pasajes bíblicos que decían, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su único hijo, y por amor lo hizo por tu vida, acordate que esas son las palabras que habíamos charlado, le decía a mi esposa, y que el amor de Dios se renueva todos los días, y que Dios te regaló un esposo, te regaló hijos, te regaló nietos, y muchas cosas hermosas en la vida, y que esto no termina acá. Entonces ella empezó a pensar, hay más. Sí, aun si usted y yo termináramos nuestra vida en este momento, hay más, porque vamos a pasar a otro estado de vida, que es el estado espiritual, donde nuestra vida trasciende esta vida natural. Vamos a ir, consecuencia de nuestra forma de ser, al lugar de los que han reconocido a Jesús, y los que no le reconocieron al Hijo de Dios no tienen el mismo lugar o el mismo destino. Y ella empezó a tener un plano amplio o más amplio. Empezó a tener esperanza. Y sabe, la misericordia de mucha gente hacia otra gente les pudo proveer trabajo, les pudo proveer desde un vaso de agua hasta vestirle, animarle. Lo que las misericordias humanas para con otras personas no tiene la misma dimensión que la que produce Dios, pero es importante compadecerse de alguien y proveerle lo que necesita. Y ese norte empezó a aumentar en ella, a ser más amplio. Ya no vio el árbol que estaba enfrente de sus ojos, sino empezó a ver un bosque más abierto y empezó a ver espacio en su mente. Eso significa esperanza.
cuando empezamos a hablar y cuando Dios empezó a poner en nosotros el deseo de continuar visitándole y animándola y luego tratar virtualmente, porque bueno, estaba la cuestión de la pandemia, del COVID-19, entonces lo hacíamos virtualmente y cuando podíamos viajábamos, nos acercábamos y bueno, con todos los protocolos sanitarios, uno estaba allí con ellos, con ellos digo también con su esposo, charlamos, les animamos y oramos ungiéndoles con aceite, como mencioné que decía la palabra de Dios. Ungirás con aceite a los enfermos y si creyeren, estos serán sanos. Creer es la persona que necesita el milagro y quien imparte la oración también. Y usted sabe que empezó a creer, a creer. Ungimos con aceite en 2 oportunidades. La primera vez, apenas comenzó esta situación, de la primera necesidad, de la primera intervención sobre su cáncer en otra parte de su cuerpo. La segunda vez, apenas nos enteramos de esta situación, año y pico después del primer caso. Y por tercera vez oramos y ungimos con aceite cuando nos enteramos que había una posible intervención quirúrgica, o sea, una cirugía. Y en todas las veces hemos podido hablar, tanto virtual como presencial, de que Dios estaba en el asunto. Ella necesitaba una cuota de la gracia de Dios, o sea, un regalo divino hacia ella, que es una persona humana. La gracia es una intervención divina hacia una persona humana, una intervención de Dios hacia nosotros, en este caso hacia ella. Usted sabe que Mónica, que es su nombre, empezó a aumentar su fe, a creer, y era casi inexplicable. La palabra dice que Dios tiene ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y usted sabe que superó el entendimiento. Inclusive ella estaba asombrada, cómo es que teniendo esta situación que aún no está resuelta, yo pueda estar tan bien y tan animada, yo estoy sana. Empezó a meterse esa idea en su cabeza de que estaba sana, porque le creía a Dios. Y resulta de que creyéndole a Dios y creyéndole a Dios y creyéndole a Dios, una y otra vez poniéndose esa idea empezó a tomar forma dentro de ella. Tan precisamente empezó a tomar forma dentro de ella que ella lo vio realidad. Ella se vio sana con su esposo, con sus hijos, con sus nietos y empezó a ver, aunque no estaba certificado por los médicos. Le tocó el día de la cirugía, le dijimos, oramos por ella por última vez, la ungimos con aceite, como dice la palabra, declaramos sana su vida, creyendo. Ella confesó también creer a Dios y estar segura de ese milagro. Y cuando tocó enfrentar la cirugía, entró, fue una cirugía bastante agresiva, hubo 3 extracciones de su hígado y las 3 partes eran malignas, solo que 2 se daban que estaban encapsuladas, como encerradas, como que no se expandían, y la tercera parte también era una parte bastante afectada, y esa operación fue muy, pero muy agresiva. No tanto por las horas que duró, sino por el tipo de intervención. Cuando termina la operación, la llevan al piso y empieza una recuperación de reacción. Sabe que la reacción que tuvo fue muy positiva, muy positiva. No parecía una persona que hubiera salido de semejante agresiva operación. Permiso.